Aunque es extremadamente inusual, a veces ocurre que alguien recibe una gran cantidad de dinero de forma repentina. La manera más común de que esto suceda es a través de una herencia tras el fallecimiento de un familiar. Otras vías suelen estar ligadas a la suerte, como ganar la lotería o algún juego de azar similar. Sin embargo, pocas personas están verdaderamente capacitadas para gestionar una suma de dinero tan significativa y suelen perderla tan rápido como la recibieron. Según las estadísticas, más del 70% de los ganadores de lotería terminan en bancarrota en un plazo de 3 a 5 años. Esto se debe a que no saben qué hacer con tanto dinero, nunca han trabajado para obtenerlo, no han creado riqueza de manera consciente y sienten una urgencia abrumadora por gastarlo todo. Por eso, contar con un plan bien estructurado es crucial. Tener claridad sobre cómo manejar esa fortuna puede ser la diferencia entre transformar tu vida de manera positiva o caer en una espiral de problemas. Aquí tienes 15 consejos esenciales para saber qué hacer si un día te encuentras con una gran riqueza inesperada. Antes de sumergirnos en los detalles, deja un comentario y cuéntanos desde dónde estás viendo este video. No olvides suscribirte para más historias increíbles. Número 1. Invierte en tu educación financiera. Antes de gastar un solo centavo, invierte en ti mismo. La clave para conservar y hacer crecer tu dinero es entender cómo funciona. Si nunca has acumulado riqueza antes, es probable que no sepas cómo manejarla ni multiplicarla. Este es el momento de cambiar eso. Es esencial que te conviertas en una persona alfabetizada en finanzas, alguien capaz de tomar decisiones inteligentes con su dinero. Si no lo haces, corres el riesgo de cometer errores costosos o, peor aún, de que otros se aprovechen de tu ignorancia. Recuerda el dicho, un tonto y su dinero pronto se separan, no quieres ser esa persona, ¿verdad? Dedica tiempo a aprender lo básico antes de aventurarte en inversiones complejas. El conocimiento es tu mejor herramienta para evitar el fracaso financiero y asegurar un futuro próspero. Número 2. Mantén al asesor financiero existente. Si la riqueza proviene de una herencia, es probable que el familiar que te dejó este dinero tuviera un asesor financiero confiable. La cantidad de dinero que estás recibiendo es la mejor prueba de su eficacia. Cambiar de asesor sin una razón válida puede ser un error costoso. Dedica tiempo a entender la relación que tenía tu familiar con este profesional. Los asesores de calidad suelen aceptar solo a clientes selectos y tienen tarifas acordes con su experiencia. En general, si este asesor ayudó a mantener o aumentar la fortuna de tu pariente, es una buena señal de que tu dinero está en manos capaces. Evitar cambios apresurados te dará tiempo para evaluar y aprender más sobre cómo gestionar tus finanzas. Número 3. Prepárate para enfrentar nuevos desafíos. Con más dinero vienen más problemas. Desde intentos de estafa hasta demandas o manipulaciones emocionales, el tener recursos puede hacer que te conviertas en un blanco para otros. Este cambio en tu vida requerirá de más precaución y planificación que nunca. Aunque el dinero puede resolver algunos problemas, también trae consigo una serie de complicaciones nuevas y más sofisticadas. No asumas que la riqueza hará que todo sea más sencillo, en su lugar, prepárate para proteger tus activos y mantener la calma ante estas situaciones. Número 4. Vive cómodo, pero evita aparentar riqueza. Está bien pagar tu vivienda actual o incluso mejorar algunas cosas, pero mudarte a un vecindario exclusivo puede ser un error. Las casas caras vienen con gastos elevados como impuestos, mantenimiento y servicios, que podrían convertirse en un drenaje constante para tu dinero. De igual manera, evita gastar en lujos innecesarios como autos para cada miembro de la familia. Los autos son pasivos, no activos, y su valor disminuye con el tiempo. El objetivo es mejorar tu calidad de vida, no transformar tu estilo de vida en algo insostenible. La clave es encontrar un equilibrio que te permita disfrutar del dinero sin comprometer tu seguridad financiera a largo plazo. Número 5. Mantén el secreto. Tu prioridad principal debe ser no decírselo a nadie. Apenas te enteres, guarda silencio absoluto. Reprime el impulso de anunciarlo al mundo, gritarlo desde lo alto o usarlo para ajustar cuentas con tus detractores. Esa es una reacción impulsiva típica de alguien sin recursos, pero ahora tú ya no estás en esa posición. La discreción debe ser tu mayor aliada.
Hablarás sobre esto solo cuando sea el momento adecuado. Número 6. Sé leal a tu pareja. Esto debería ser un principio básico, sin importar cuánto dinero tengas. Sin embargo, con recursos económicos, es posible que más personas intenten acercarse a ti con intenciones ocultas y las tentaciones pueden volverse más frecuentes. Ceder a una mala decisión en este ámbito puede salirte increíblemente caro, tanto emocional como financieramente. Podrías enfrentar la pérdida de la mitad de tus bienes o quedar atado a pagos significativos de manutención infantil. En lugar de debilitar las relaciones familiares, utiliza este nuevo capítulo para fortalecer los lazos con tu pareja y tus seres queridos. Es importante ser consciente de las consecuencias de tus actos y evitar decisiones impulsivas que puedan comprometer tu estabilidad personal y económica. Número 7. Liquida todas tus deudas. Antes de hacer cualquier otra cosa, utiliza tu nueva fortuna para saldar todas las deudas pendientes. Este debe ser tu primer y único gasto inicial. Las deudas son como un lastre que arrastra tu vida, y deshacerte de ellas te liberará de preocupaciones financieras futuras. Una vez que hayas pagado todo, detente ahí. Es tentador pensar que, con tanto dinero, cualquier deuda futura será fácil de pagar, pero esa mentalidad puede ser peligrosa. Elimina las deudas actuales y evita crear nuevas. Número 8. Evita prestar dinero o invertir en ideas ajenas. Cuando las personas descubran que tienes dinero, no faltarán quienes se acerquen con propuestas, ya sea para resolver sus problemas o para iniciar proyectos con tu ayuda. Sin embargo, este dinero debe ser tu red de seguridad, y prestarlo o invertirlo en negocios de amigos o conocidos puede ser un camino peligroso. No prestar dinero evitará conflictos futuros. Si decides decir que no, puede que algunos se molesten contigo, pero al menos protegerás tus finanzas y garantizarás que tu familia tenga estabilidad. Mantén tus prioridades claras, este dinero es para asegurar tu futuro y no para resolver los problemas de los demás. Número 9. Aplica la regla del 5%. La clave para mantener tu riqueza a largo plazo es entender la regla del 5%. Invierte tu capital de manera que genere rendimientos anuales, y limítate a gastar solo esos rendimientos. Piensa en tu dinero como un árbol frutal, si lo cuidas adecuadamente, te proporcionará frutos cada año. Pero si cortas el árbol para obtener leña, te quedarás sin nada. Este enfoque disciplinado puede asegurar que tu fortuna no solo dure, sino que también crezca con el tiempo. Número 10. No renuncies a tu empleo de inmediato. Abandonar tu trabajo al instante puede parecer liberador, pero es el primer paso hacia posibles problemas financieros a largo plazo. Los seres humanos necesitamos mantenernos ocupados y sentirnos útiles. Incluso si no te encanta tu trabajo, tener una rutina evita que gastes sin control. Aunque la idea de despedirte con estilo pueda sonar tentadora, descubrirás que tu percepción del trabajo cambia cuando sabes que no dependes de él. Mantén tu empleo por ahora y sigue con tu vida tal como lo hacías antes. Número 11. Prioriza tu salud. Ahora que cuentas con los recursos necesarios, es momento de invertir en tu bienestar. Tu dinero solo vale algo si tienes la salud para disfrutarlo. Realiza un chequeo médico completo y crea un plan personalizado para cuidar tu cuerpo y mente. Desde una dieta equilibrada hasta programas de ejercicio adaptados a tus necesidades, este es el momento de enfocarte en vivir una vida plena y saludable. Considera la salud como una inversión esencial que garantizará que disfrutes de esta nueva etapa durante mucho tiempo. Número 12. Evita iniciar un negocio inmediatamente. Aunque la idea de ser tu propio jefe puede sonar emocionante, abrir un negocio con tu nueva fortuna es una decisión arriesgada. La estadística es clara, la mayoría de las empresas no logran sobrevivir a largo plazo. Es importante reconocer que tu suerte ya jugó un papel al permitirte adquirir este dinero, pero depender de la suerte para un negocio es una receta para el fracaso. Comienza de forma modesta. Consulta a tu asesor financiero antes de invertir en cualquier proyecto. Es fácil dejarse llevar por las expectativas de éxito al principio, pero esa emoción puede desvanecerse rápidamente si las cosas no salen como planeaste, llevándose tus recursos con ella. Número 13. Pon el dinero a salvo y déjalo reposar.
Una vez que el dinero esté seguro en tu cuenta bancaria y tus deudas hayan sido saldadas, no tomes decisiones apresuradas. Dale tiempo a tu mente para adaptarse a esta nueva realidad. Tu situación financiera ha cambiado, pero tus hábitos y forma de pensar no lo han hecho aún. El mejor consejo es no tocar ese dinero durante al menos 6 meses. Aunque puede parecer mucho, este periodo es crucial para evitar decisiones impulsivas que podrías lamentar. Utiliza este tiempo para reflexionar y planificar con claridad el uso de tus recursos. Número 14. Protege a tus hijos de los efectos del dinero. El impacto de tu nueva fortuna no solo te afecta a ti, sino también a tus hijos. Para protegerlos y asegurarte de que el dinero se maneje adecuadamente, considera establecer un fideicomiso. Este mecanismo les permitirá recibir una asignación regular sin acceso directo al capital principal. Los fideicomisos son una herramienta poderosa utilizada por muchas familias adineradas para conservar y hacer crecer la riqueza generacional. Al implementarlo, puedes garantizar que tus hijos disfruten de los beneficios del dinero sin que se convierta en una carga o un obstáculo en su desarrollo personal. Número 15. Mantén un enfoque conservador. Tener una gran cantidad de dinero es una bendición, pero también una gran responsabilidad. No te aventures en negocios de alto riesgo ni intentes multiplicar tus ingresos rápidamente. La clave para asegurar tu futuro está en actuar con cautela y prudencia. Imagina que simplemente has resuelto tus problemas financieros y que todo sigue igual. Adopta una vida sencilla, con decisiones equilibradas, y el dinero crecerá de forma estable con el tiempo. Hemos visto a muchas personas perderlo todo por imprudencia. No seas parte de esa estadística. Si te mantienes enfocado y juegas a lo seguro, no solo preservarás tu fortuna, sino también tu tranquilidad. Consejo extra: la importancia del equilibrio. La vida es un constante juego de balances. Si has tenido un golpe de suerte extraordinario, es vital recordar que las cosas tienden a equilibrarse. La ley de los promedios sugiere que, así como puedes recibir, también podrías perder si no actúas con sensatez. Como mencionó cierta figura ficticia, el equilibrio lo es todo. Haz de esta palabra un principio rector en tu vida. Mientras mantengas un enfoque balanceado en tus decisiones, tanto financieras como personales, estarás bien preparado para lo que venga. Si este contenido te resultó interesante, apóyanos haciendo clic en el video que aparece en pantalla, regálanos un me gusta. Compártelo con quien creas que lo disfrutaría y suscríbete al canal para no perderte videos como este. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo video.